Charla de hoy. Naturaleza y supernaturaleza. Los tres puentes. Un padre anciano reprendía al borracho de su hijo ya que volvía todas las noches ebrio a su casa. Este prometió enmendarse y beber menos. Esa misma noche, como el hijo no volvía, el padre fue en su búsqueda. Le encontró medio ahogado, aferrado al pilar del puente que separaba la taberna de la casa paternal. ¿Por qué estás en este estado?, preguntó el padre, precisamente el mismo día que me has prometido beber menos. El hijo respondió: en efecto, he bebido menos y he aquí el resultado. Habitualmente bebo 3 shots de sake, 3 veces 1 litro 800, y cada noche, al volver, veo 3 puentes. Siempre tomo el del medio y todo va bien. Esta noche solo he bebido 2 shots y he visto 2 puentes. Al no saber qué hacer, he tomado al azar el de la izquierda y he caído al agua. El padre: venga, volvamos. El hijo: oh, no. Aún no. Déjame ir a beber mi tercer shot de sake y todo irá mejor. Dicho y hecho. El hijo volvió sano y salvo a la casa por la vía natural. Amado maestro, durante los 2 últimos meses, he estado cuidando de mi hermana que estaba muriéndose de cáncer en un hospital. Conseguí proporcionarle amor y cuidados físicos, y, aunque continué poniéndole tus discursos incluso los últimos días que estaba en coma, sentí que había fracasado en introducirla a la meditación. Se negaba a afrontar la muerte. Lo que me intriga es que, en el último momento, a pesar de todo el tormento y el sufrimiento que debió de pasar, una gran sonrisa empezó a iluminar su cara. ¿Podrías comentar algo acerca de esa sonrisa y de mi tentativa de introducirla a la meditación? Mera, la pregunta que has formulado atañe a una cuestión muy fundamental, que es la siguiente. Sí, por casualidad, y te explicaré a qué me refiero por casualidad. Sí, por casualidad, alguien muere con gran sufrimiento, como en el caso del cáncer. El propio sufrimiento del cáncer no permite que la persona caiga en la inconsciencia. Justo antes de la muerte, cuando el cuerpo se separa del alma, se produce una gran experiencia, que solo le sucede a los místicos, a los meditadores. A ellos no les ocurre por accidente, se han preparado para ello. Su meditación es, sencillamente, un ejercicio para desidentificarse del cuerpo. La meditación los prepara para la muerte, por eso pueden morir estando conscientes. Excepto ellos, todas las demás personas, normalmente, mueren en la inconsciencia. Así que uno no sabe que se ha separado del cuerpo, que no ha muerto. Solo ha desaparecido la conexión entre él mismo y el cuerpo, pero como su conciencia es tan delgada, en la propia separación del cuerpo y el alma, ese fino hilo de conciencia se rompe. Pero el meditador vuelve, conscientemente, muchas veces a esa misma situación en la que se aparta, se sale, de su propio cuerpo. En otras palabras, el meditador experimenta muchas veces la muerte de forma consciente, así que cuando llega a la muerte, no es una experiencia nueva para él. El meditador siempre muere riendo. Intentaste enseñarle meditación a tu hermana. Pero es difícil porque, cuando alguien está sufriendo tanto, todo lo que le dices parece carecer de sentido. Pero cuando se acercaba la muerte, justo un momento antes, en el momento de la separación, tiene que haber comprendido. Dios mío, creía que yo era el cuerpo y que el sufrimiento era mío. Mi sufrimiento era mi identificación. Entonces, se produjo la separación, se cortó el hilo. Y ella sonrió. Es normal que lo ocurrido te haya tenido intrigada. Ella estaba luchando contra la muerte, contra el sufrimiento, por eso no te escuchaba, no hacía el más mínimo esfuerzo por aprender meditación. No obstante, murió en un estado muy meditativo. Ocurrió accidentalmente. Lo más importante en la vida es aprender que tú no eres el cuerpo. Eso te aportará una gran liberación del dolor y el sufrimiento. No es que el sufrimiento vaya a desaparecer, no es que el dolor o el cáncer vayan a dejar de existir, existirán, pero tú no te sentirás identificada con ellos. Tú serás tan solo un observador. Porque, cuando consigues observar tu propio cuerpo como si se tratara del de otra persona, has conseguido algo de vital importancia. Tu vida no ha sido en vano. Has aprendido la lección más importante para un ser humano. En mi opinión, la meditación debería ser una asignatura obligatoria para todos los estudiantes, para todas las personas jubiladas. Debería haber colegios y universidades en los que se enseñase meditación.
En todos los hospitales debería haber una sección especial para los enfermos terminales. Antes de morir, deberían tener la posibilidad de aprender meditación. Entonces, millones de personas podrían morir dichosamente, con una sonrisa en los labios. Entonces, la muerte sería, simplemente, una liberación de la jaula llamada cuerpo. Tú no eres el cuerpo. Eso es lo que tu hermana comprendió en el último momento. Y debe de haberse sonreído de su propia incomprensión, de su resistencia a la muerte. Debe de haberse sonreído de no haber querido aprender meditación. Su sonrisa contiene muchas tensiones. Entiendo que te haya tenido intrigada. No lo olvides. Su sonrisa puede convertirse en una experiencia de una enorme importancia para ti. Es el regalo que te ha hecho, un regalo de un valor incalculable. No dijo ni una sola palabra, no tenía él tiempo suficiente, pero su sonrisa lo dijo todo. Hay historias de místicos que quizá pueden aclararte la diferencia entre lo accidental y lo bien cultivado. La sonrisa de tu hermana fue accidental, no estaba preparada para ello. Pero no hay por qué limitarse a esperar que ocurra accidentalmente. Puedes prepararte para ello. Un gran monje zen anunció a sus discípulos: me voy a morir hoy. No intentéis impedírmelo. Ellos dijeron: ¿quién te lo impide? Pero es extraño, nadie anuncia su muerte como si tal cosa. Estás hablando de cosas maravillosas y, de repente, anuncias que te vas a morir. Él les dijo: estoy cansado. No me molestéis. A eso me refería al deciros que no me lo impidáis. Solo quiero que hagáis una cosa, que me sugiráis la forma. Los discípulos le dijeron: ¿pero qué quieres que te sugiramos? Si quieres morir, muere. Él les dijo: no quiero morir de la forma corriente. Ellos le preguntaron: ¿cuál es la forma corriente? Él contestó: la forma corriente de morir es tumbado en la cama. El 99,9% de la gente elige esa forma. Eligen eso. Yo no quiero formar parte de esa gran mayoría. Pensad un poco y sugeridme alguna idea original. Uno no se muere todos los días, solo una vez. La ocasión merece que se haga de una forma original. Siempre he vivido de forma original, ¿por qué habría de morir como cualquiera? Los discípulos estaban perplejos. ¿Una forma original? Alguien sugirió: puedes morir sentado, la gente suele morir tumbada. Él dijo: eso no es muy original. En primer lugar, entre estar sentado y tumbado no hay una gran diferencia. Además, ya ha habido muchos santos que han muerto sentados en la postura del loto. No lo haré así. No podéis sugerir, y presumís ser mis discípulos. Le dijeron: ¿cómo nos íbamos a imaginar que nos pedirías eso? Alguien dijo: si sentado no te parece muy original, ¿por qué no mueres de pie? Él contestó: eso suena mejor. Pero uno de ellos objetó: yo he oído hablar de otro santo que murió de pie. El viejo maestro dijo: esto se está poniendo difícil. Este hombre ha arruinado también esa posibilidad. Seguid pensando. Ahora, por haberla arruinado, tendrás que sugerir algo tú. Cuando ya había decidido morir de pie, vas tú y dices que eso no es original. El discípulo sugirió: lo original sería en vertical sobre la cabeza. Él dijo: me alegra ver que entre mis discípulos hay un pensador original. Lo intentaré. Se puso en vertical cabeza abajo, y murió. Los discípulos estaban desorientados, no sabían qué hacer, porque todos los rituales dan por garantizado que la persona esté tumbada en la cama. Pero él estaba muy en contra, se enfadaría mucho. Y un hombre así, incluso después de muerto, era capaz de castigar, o de ponerse a hablar de nuevo y decir: esto no es, lo estáis volviendo a hacer de la forma corriente. Alguien sugirió: lo mejor sería que se lo consultásemos a su hermana, que vive en un monasterio cercano y es su hermana mayor. Llamémosla. De todos modos, tenemos que informarle de que su hermano ha muerto. Dejemos que ella decida qué debemos hacer. Cuando vino la hermana, que demostró ser digna hermana de aquel hombre, dijo: idiota. Te has pasado toda la vida incordiando, nunca has hecho nada a derechas. Esta no es manera de morir. Levántate y túmbate en la cama. Y cuenta la historia que el hombre se levantó y se tumbó en la cama y que, entonces, la hermana le dijo: ahora, cierra los ojos y muere. Y, luego, se marchó. No se quedó. Para las personas de meditación profunda, tanto la vida como la muerte son un juego.
Cuando la hermana se hubo ido, el santo abrió un ojo y preguntó: ¿se ha ido ya esa bruja? Siempre ha sido un tormento para mí, y solo porque es 3 años mayor que yo. Ya le ha quitado la gracia, me moriré de la forma corriente. Cerró los ojos y murió. Pero, entonces, los discípulos tenían más dudas aún de si estaba muerto o no. Así que le pellizcaron, le levantaron los párpados. ¿Todavía estás ahí, o te has ido ya? Pero ya estaba realmente muerto. Como no había prisa, esperaron. Le concedieron media hora. A lo mejor, abría los ojos otra vez, pero el anciano se había ido. Así es como debe morir un meditador, con dicha, con alegría, sin tomarse las cosas en serio. La vida es un juego y la muerte debe ser un juego más interesante aún. Amado maestro, en un discurso reciente, te has declarado en favor de la ingeniería genética. Eso provoca un conflicto en mí. Para mí, dicha ingeniería va en contra de la naturaleza. ¿Quién sería el encargado de crear a ese Superman? Se ha visto con frecuencia que alguien que ha sido considerado genio, más tarde, es considerado un diablo. Las personas como Hitler, Stalin o Reagan solo son posibles porque los demás les apoyan. Además, la ingeniería genética es contraria a mi libertad de autodesarrollo. Por favor, ¿podrías explicarme esta ciencia que tanto me preocupa? La ingeniería genética va a encontrar el rechazo de casi todo el mundo. Pero antes de ponerme a hablar de la ingeniería genética, me gustaría recordarte que cada adelanto, cada paso evolutivo en la vida de humanidad, en sus comienzos, siempre ha sido considerado como algo antinatural. ¿Acaso crees que el hombre debería regresar a la naturaleza? ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Vivir colgado en las ramas, saltando de árbol en árbol. Incluso los monos, si les propusiesen que podrían producirse mejores ejemplares por medio de la ingeniería genética, se ofenderían. Sería antinatural. En la historia hay una larga lista de nombres célebres que han estado en contra de la naturaleza, pero esas son las personas que han generado toda la tecnología y todas las comodidades y la inteligencia que tienes. Y encontraron una gran oposición de todos los sectores. De hecho, sin saberlo, estás disfrutando de muchas cosas antinaturales. Los trenes, los aviones, la ropa, las medicinas, tu salud, una vida más larga que tus antecesores, todo ello puede ser considerado antinatural. Incluso un simple bolígrafo es antinatural. No lo ha producido la naturaleza. León Tolstoy fue uno de los pensadores más relevantes de Occidente. Era tan contrario incluso a la idea de producir algo que no fuese natural que Mahatma Gandhi lo adoptó como gurú. Mahatma Gandhi adoptó 3 maestros. El primero de su lista era León Tolstoy. Él era uno de los hombres más ricos del mundo en sus tiempos, pero vivía como un mendigo, como si ser un mendigo fuese natural y ser rico fuese antinatural. ¿Por qué es natural ser un mendigo? De hecho, debería ser al contrario, porque entre los animales no hay mendigos. ¿Has visto alguna vez algún búfalo mendigando? Son gente absolutamente natural. No utilizan coches ni trenes, a no ser que les obliguen. Incluso entonces, intentan resistirse todo lo que pueden. El segundo maestro de Mahatma Gandhi era el filósofo estadounidense Emerson, quien también regresó a la naturaleza. Su tercer maestro era un indio, Shrima Rajchandra. Pero todos ellos eran sus maestros porque estaban de acuerdo en un punto: regresar. ¿Pero dónde trazas la línea? ¿Hasta qué punto ir hacia atrás es natural? Ninguno de estos filósofos del regreso a la naturaleza ha sido capaz de dar una respuesta clara, el único ha sido Mahatma Gandhi. Su regreso a la naturaleza se refiere hasta el invento de la rueca, pero eso tampoco es natural. La rueca es tan tecnológica como cualquier tecnología, solo que es primitiva. Si un hombre puede multiplicar por 1000 su producción con una pequeña máquina, ¿por qué iba a conformarse con una rueca? Para cubrir las necesidades de ropa de una sola persona hay que hilar 8 horas al día. Así que todo el mundo estaría hilando, y se volvería loco porque no podrían comer, no podrían hacer nada más. No habría tiempo. También tienes que dormir, pero simplemente hilar para tener suficiente tela para tu ropa tomará todo tu tiempo. Pero incluso la ropa no es natural. Nadie indicó a Mahatma Gandhi que incluso la ropa es antinatural, porque ningún animal utiliza ropa, excepto unos pocos perros en Inglaterra. Y, además, en contra de su voluntad. Es absolutamente antinatural obligarles a llevar ropa. Las señoras los sacan a pasear, y ya sabes cómo son los perros.
Cada árbol les provoca una terrible urgencia, lo cual es natura, nadie se lo ha metido en sus mentes. A lo mejor, están regando el árbol para ayudarle a crecer fuerte. Pero la señora se avergüenza. Así que la primera parte de tu pregunta debe ser entendida como, todo lo nuevo encuentra oposición. Por ejemplo, en la India, todos los líderes religiosos se oponen al control de natalidad por la sencilla razón de que no es natural. Tenía mucha amistad con un Sankaracharya, que es una especie de papa del hinduismo. Él estaba muy en contra del progreso, la ciencia, la tecnología. Me enteré que había sufrido un ataque al corazón y fui a visitarle al hospital. Una vez allí, le pregunté, ¿qué ha ocurrido con tu filosofía? Me dijo, este no es el momento. Yo le dije, este es justo el momento. ¿Qué es este cardiograma? ¿Acaso ha sido producido por la naturaleza, por algún árbol? ¿Qué son todos estos instrumentos que el médico utiliza y las medicinas que te están suministrando? Este es el momento justo para decidir si eres un hombre de palabra o, simplemente, un charlatán. Cuando te atañe, te olvidas de todo. ¿Qué hay de malo en el control de la natalidad? Los líderes religiosos indios tienen muchos argumentos. Un líder hindú muy famoso, Karpatri, casualmente, coincidimos en un compartimiento viajando en tren, y empezamos a discutir acerca del control de natalidad. Me dijo, no mencione ese término, es absolutamente antinatural. Por ejemplo, Rabindranath era el 13º hijo que tenían sus padres. Si hubiesen utilizado el control de natalidad, nunca habría existido un Rabindranath. Le dije, entiendo. ¿Significa eso que cada pareja debería producir al menos 13 hijos buscando un Rabindranath? En la India hay personas que tienen 12, 13, 14 hijos, pero no aparece el Rabindranath. Así que ¿puede usted darme alguna garantía? Me contestó, ¿por qué debo dar yo una garantía de algo que no me compete? Es antinatural impedir que vengan los hijos que nos manda Dios. Le dije, ¿a usted quién le ha dicho que los manda Dios? Dios lleva practicando el control de natalidad toda la eternidad. Solo tuvo un hijo, Jesucristo. Si quiere aprender algo de Dios, aprenda control de natalidad. Él podría haber tenido millones de hijos, pero al parecer era un hombre sabio. E incluso eso, lo hizo sin casarse, por medio de un agente, el Espíritu Santo. Así que la responsabilidad recae sobre el Espíritu Santo. Dios se queda absolutamente al margen. Pero el Espíritu Santo parece haber aprendido control de natalidad, porque, en los 2000 años que han pasado desde Jesucristo, jamás ha vuelto a intentarlo. Él me dijo, usted siempre expone extraños argumentos. Yo no soy cristiano y no conozco la Biblia ni al Dios cristiano. Le pregunté, hablemos de los dioses hindúes. ¿Cuántos hijos tuvo Shiva? 2. Eso es lo que está diciendo el gobierno de la India. No tengas más de 2. Brahma no tuvo ninguno, al ser el más sabio. Me dijo, nunca lo había pensado. Además, le dije, usted no entiende nada de todo el proceso del nacimiento de un niño. Otro millón de personas muere cada vez que nace un niño, y en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera eso. Cada vez que haces el amor no produces un hijo, de lo contrario todas las mujeres tendrían que llevar múltiples embarazos simultáneamente. Mientras esté embarazada, no podrá volver a quedarse encinta. La puerta está cerrada. Hay gente que viene y llama, y no en pequeñas cantidades. Cada vez que hace el amor, en cada coito, millones de espermas masculinos se apresuran por llamar a las puertas. Pero si las puertas están cerradas, tu tiempo de vida es de escasas horas. Toda esa violencia está ocurriendo. Es sorprendente que Mahavira, quien predicaba la no violencia, centrara su interés en el celibato por distintas razones que las del resto de religiones. Lo que le preocupaba era que en cada coito matabas a millones de personas sin ni siquiera saberlo. Imagínate, al parecer, a lo largo de su vida, un hombre normal puede matar a 400 millones de personas. Todos los Adolf Hitlers y demás no tienen ninguna importancia. Incluso las personas corrientes están matando a millones de seres. Así que el control de natalidad no cambiará mucho las cosas. En 1 millón, más o menos, y eso no supone un gran cambio. Le conté una historia, un emperador muy famoso, Akbar, traía cisnes de los Himalayas. Tiene que ser el lago de mayor altitud y de aguas más puras, Mansarovar. Y, extrañamente, allí vive el mayor y más blanco de los cisnes. Vienen a la India cuando el frío es demasiado intenso.
El lago está helado 9 meses al año. Puede pasar un coche sobre él sin ningún temor. Es tan sólido como una roca. Solo se deshiela durante 3 meses. Así que durante esos 3 meses los cisnes regresan a Mansarovar. Akbar había visto esos cisnes. Y eran muy hermosos. Dijo: construid un hermoso lago de mármol en mi jardín. Haced todos los preparativos necesarios para que los cisnes no tengan que regresar a Mansarovar. Se construyó el lago y se acercaba la estación en la que volverían los cisnes. Dijo: no se trata de un lago cualquiera. Es una recepción real, así que pregonad por toda la capital. Mañana por la mañana, llenad el lago de leche. Traed toda la que podáis, al menos un cubo por persona. Birbal, su amigo y consejero, se rió. Akbar le preguntó: ¿por qué te ríes? Él le respondió: por la mañana verás por qué me estoy riendo. Sé que va a ocurrir. Y por la mañana, realmente, ocurrió. Todo el mundo pensó. De madrugada, en la penumbra que hay antes de que salga el sol, un cubo de agua entre millones de cubos de leche no se notará. ¿Quién se va a dar cuenta? Y, de todas formas, no podrán saber que he sido yo porque cuando el agua se mezcle con la leche de todos los demás se notará la diferencia. Pero como las mentes humanas piensan igual, todo el mundo tuvo la misma idea. ¿Por qué desperdiciar un cubo de leche? Algunos fueron tan astutos que ni siquiera llevaban agua, solo el cubo vacío, para que todo el mundo viera que iban, y, en la oscuridad, hacían como si lo estuvieran vaciando, y regresaban a casa. Al amanecer, Akbar y Birbal fueron a ver porque debía de ser una visión extraordinaria un lago lleno de leche. No había tal lago de pura leche. Solo había agua. Además, ni siquiera estaba lleno porque muchos habían hecho trampa. En realidad, todos habían hecho trampa. Birbal dijo: ¿ves ahora por qué me reía? Cuando me lo contabas, se me ocurrió la misma idea que se le ocurriría a millones de personas en la capital: el lago se llenará de agua. Y esperemos que sea agua limpia. Le dije a Karpatri: yo no puedo creer en el dios en el que usted cree por la sencilla razón de que, si hubiese tenido un poco más de cordura, lo correcto habría sido un solo espermatozoide, un buen espermatozoide, un Rabindranath Tagore. ¿Qué necesidad hay de tantos idiotas? La masa, Adolf Hitler y Ronald Reagan, todos ellos son criaturas de Dios. Ellos no son naturales. ¿Qué es natural? Y cuando el hombre crea algo, ¿por qué lo llamas antinatural? El hombre no es otra cosa que una extensión de energía de vida. Si crees que una flor es natural, entonces el invento de un hombre es la flor de su genio. No hay una cuestión de antinaturalidad de fondo en la ingeniería genética. Puedo entender el miedo. Cada cosa nueva produce miedo, pero, una vez que te acostumbras, te olvidas por completo de que un día era una cosa nueva. ¿Sabes que cuando se inventó la electricidad nadie estaba dispuesto a poner una lámpara eléctrica? ¿Quién sabe? A lo mejor explota y hace que arda toda la casa. Ahora no te da miedo. Te sorprenderá saber que, incluso al principio del siglo XX, un hombre fue juzgado en Estados Unidos porque quería agregar un cuarto de baño a su alcoba. Era una idea nueva, antinatural. El cuarto de baño y las letrinas tienen que estar en el patio, lejos. Los indios son incluso más naturales. Durante mi infancia, yo solía insistir: haz un cuarto de baño en la casa. Y todo el mundo intentaba convencerme de que lo más sano y natural era ir a la orilla del río, al aire libre, al cielo abierto, bajo la luz del sol. ¿Por qué insistes en que pongamos un cuarto de baño en casa? ¿Estás loco? Y el río fluye, pero es el mismo río en el que, en todas partes, la gente defeca, se lava la ropa, los búfalos se bañan. En la orilla de un río indio siempre están ocurriendo todo tipo de cosas. Es una escena digna de verse. Y la gente utiliza esa misma agua para beber. Es natural, siempre ha sido así, no es un invento. Recuerda, se trata del mismo miedo que produce la ingeniería genética. ¿Quién lo controlará? No tienes miedo de las medicinas, de quien las controle. Confías en el médico, un médico que no conoces de nada, en que no te matará, en que no te timará, en que no te mantendrá enfermo el mayor tiempo posible. Tu pregunta es, ¿quién va a controlarlo? Mi idea es simple. Debería existir una academia mundial con diferentes departamentos, y debería confiarse en los científicos. Es la única manera. O bien confías en una fuerza ciega de la biología, o bien en un ser humano que al menos es un poco consciente y comprende su responsabilidad.
Cuando tienes hijos, no preguntas, ¿en quién estás confiando? ¿Quién está enviando a todos esos niños? Es una fuerza biológica ciega, sin duda, natural, pero también el científico es natural. Y lo que produce es de mayor valor, porque procede de una conciencia. Quiero convertir la meditación en un absoluto para todos los estudiantes, en cualquier asignatura que estén aprendiendo, para que su conciencia se vuelva más limpia y clara. Y, desde esa claridad, podremos crear un mundo mejor. Esos científicos, si también son meditadores, no crearán bombas atómicas para destruir. Puede que utilicen la energía atómica para mover trenes para que no contaminen el aire. En lugar de matar a hombres, la misma energía atómica puede ser tremendamente útil para salvar al hombre y su futuro. Se ha argumentado una y otra vez que si la genética cae en las manos de un hombre como Ronald Reagan, y es él quien decide el tipo de personas que debe producirse, corremos cierto peligro. Pero si Ronald Reagan decide que Charles Darwin y sus teorías no se deberían estudiar en las universidades, no ves el peligro. Si el presidente Truman decide arrojar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no ves que los políticos no deberían existir en absoluto? Ellos son los peligrosos. Tienes que entender todas las implicaciones de mi proposición. La meditación debería ser el tema central en todas las ramas del conocimiento, especialmente en ramas como la ingeniería genética que son tan importantes, que van a producir nuevas generaciones, nuevos seres humanos. Un mundo nuevo debería estar en manos de personas muy claras, silenciosas y amorosas. Así que no pienses solo en la ingeniería genética, piensa que también podemos añadir la meditación como una parte esencial en la educación. De no ser así, entiendo tu conflicto. Cualquier persona inteligente preguntará cuál sería el destino del mundo si la ingeniería genética estuviese en manos de alguien como Joseph Stalin, Adolf Hitler o Benito Mussolini. Producirían esclavos, idiotas. Pero, de todas formas, el 99% de los idiotas ya han sido producidos. Tan solo un 1% de raros demuestra ser genios. Puedo ver por qué te preocupas, pero está ocurriendo de todos modos. Todas las armas están en manos de ese tipo de personas. ¿Y no te preocupa que, ahora, las armas nucleares estén en sus manos? No estás haciendo nada. Pueden destruir todo el mundo sin ninguna dificultad. Así que, ¿qué más pueden hacer? Pero la ingeniería genética se puede rescatar. En realidad, toda la ciencia se puede rescatar de sus manos. Debería existir un solo sistema de educación para todo el mundo. Solo debería haber dos idiomas. El idioma nacional, tu lengua materna, y el inglés, el idioma internacional. Es una casualidad que el inglés se haya convertido en el idioma internacional aunque no sea el más hablado. Por ejemplo, el chino es hablado por más personas que el inglés, pero dentro de los confines de China. No puede convertirse en un idioma internacional aunque lo hablen más personas. El español es hablado por más personas que el inglés, pero el español no puede convertirse en un idioma internacional. No es una cuestión de cantidad, se trata de que, por casualidad, el inglés se ha convertido en un idioma que se entiende en todo el mundo. Hay que enseñar inglés, como idioma internacional, a todos los niños. Y su lengua materna, porque, por muy bien que hables un idioma que no sea tu lengua materna, no es lo mismo. En tu lengua materna hay algo poético, cariñoso, gracioso. No se debe eliminar la variedad. El idioma internacional se mantendría como una lengua técnica para la intercomunicación en todo el mundo. Todos los ejércitos deberían rendirse a la ONU, un gobierno mundial, un verdadero gobierno mundial. Hasta ahora han existido dos gobiernos mundiales falsos. Uno fue la Liga de las Naciones, pero sin ejército alguno era impotente. Y con la ONU ocurre lo mismo. Es un poco mejor pero no demasiado. La ONU, o cualquier nombre que quieras darle como gobierno mundial, solo pueden funcionar si los gobiernos nacionales rinden sus ejércitos, sus armas. Los que no rindan sus armas y sus ejércitos deberían ser boicoteados por el gobierno mundial. No podrían oponerse al gobierno mundial, tendrían que rendirse. Es mejor rendirse dignamente. Tendrían su gobierno, tendrían sus guardias internos, una fuerza nacional que se ocupe de los asuntos internos, pero no tendrían armas nucleares ni millones de personas implicadas en el innecesario entrenamiento de matar. El hombre muere automáticamente, no puedo entender, haz algo que no ocurra automáticamente. El hombre muere tarde o temprano, así que ¿qué prisa hay?
Si vives unos cuantos días más, deja que viva. Todos esos millones de personas que nutren los ejércitos son un puro desperdicio. No están haciendo nada. Su utilidad solo se pone de manifiesto cuando hay guerra. En la paz no tienen ninguna utilidad. Un gobierno mundial empezaría a disolver, poco a poco, todos los ejércitos, convirtiendo a los soldados en pacíficos ciudadanos, útiles, creativos. Porque, al menos hasta ahora, no se conoce ningún otro mundo con el que se pueda entrar en guerra. Una guerra de planetas es una posibilidad muy lejana. Puede que dentro de millones de años exista la posibilidad de guerras interplanetarias. En la actualidad, ni siquiera sabemos si existe alguien más en todo el universo. Lo más probable es que estemos solos. Un gobierno mundial, un idioma mundial, un sistema educativo mundial, manteniendo un férreo control para que la ciencia y sus descubrimientos no se usen con fines perversos. Las naciones pueden mantenerse como provincias, para que puedan disfrutar un poco de la política, pero será como los reyes y reinas de la baraja, meramente formal. No tienen fuerza real, no pueden hacer nada. En sus propios países pueden controlar la telefonía, los ferrocarriles y todo lo necesario para su nación. El gobierno mundial puede ser un paraguas que asuma todas las responsabilidades de defenderlos. No habría necesidad porque no habría nadie con la intención de atacarte, y no sería necesario seguir acumulando armas. Toda la energía científica podría dirigirse hacia ciencias como la ingeniería genética. En mi opinión, esta podría desempeñar el papel más importante de la ciencia porque puede producir un nuevo tipo de ser humano, más saludable. Gente en cuyo programa no esté la enfermedad. Puede alargar la vida lo suficiente, todo lo que quieran. No solo puede acabar con las enfermedades, sino también con el envejecimiento. Las posibilidades son tan enormes que deberíamos poner a un lado nuestros miedos, y tomar medidas de precaución para que la ingeniería genética no sea utilizada en contra de la humanidad, sino a favor de esta. De todos modos, si no haces nada, ocurrirá eso que tanto miedo te da. No puede impedirse el desarrollo de la ingeniería genética. Todos los países con el suficiente poder están interesados en ella. Así que tu miedo, tu paranoia, no servirán de nada. Si se toman medidas de precaución, y se produce un movimiento reivindicativo global en todo el mundo para que las ciencias como la ingeniería genética no estén en manos de las naciones, sino en las de una comunidad mundial de los propios científicos, el peligro será mucho menor. Y recuérdalo, ocurrirá. Esas personas que predican el regreso a la naturaleza no hacen más que hablar. Ellos mismos no lo ponen en práctica. Mahatma Gandhi estaba en contra del ferrocarril. Los trenes son muy buenas personas. Nunca le han hecho daño a nadie. Estaba en contra del teléfono, estaba en contra de la radio, estaba en contra de todo lo que hace tu vida más confortable. En cierta ocasión, pasé unas horas en su ashram. Ya había muerto, afortunadamente. Su hijo estaba a cargo del ashram. Más que un ashram parecía un tugurio. Le dije, esto es un tugurio. Esto no es un ashram. Al llegar la noche, me dijo, hay muchos mosquitos, pero como creemos en la no violencia no podemos matarlos, ni con insecticidas ni con ninguna otra cosa. Le dije, Dios mío, eso significa que voy a ser devorado por tus mosquitos. Entonces, me voy. Les pregunté, ¿cómo os las apañáis? Me contestó, Mahatma Gandhi encontró un remedio muy natural. Ese remedio natural era aceite de queroseno. El aceite de queroseno no es algo natural. Es manufacturado. Antes no había. Ha habido épocas en las que solo se hacía fuego con leña. Y épocas en las que ni siquiera existía el fuego. Resulta increíble que el fuego sea una invención, no es natural. Mahatma Gandhi obligaba a esas pobres 20 o 30 personas que vivían en el ashram, en su mayoría viudas y algunos ancianos que no tenían nada que hacer, cuyas familias no querían porque suponían un estorbo, y les enseñaba a ponerse aceite de queroseno en la cara, en las manos, en cualquier parte del cuerpo que estuviera al descubierto. Yo dije a Ramdas, su hijo, si lo piensas bien, estos mosquitos son más inteligentes que tú. Ellos no se acercan al queroseno con el que alguien ha estropeado su comida. ¿Cómo puedes dormir con ese olor a queroseno por todas partes? Me dijo, sé que puede parecer estúpido, pero forma parte del regreso a la naturaleza. No podemos utilizar mosquiteras, esa es una tecnología demasiado avanzada, la mosquitera. Y no podemos utilizar insecticidas para mosquitos, por lo que les hacen a los pobres mosquitos.
Así que hemos encontrado un término medio. Si son lo suficientemente intrépidos, se arriesgarán y tendrán su comida. Si son cobardes, es cosa suya, nosotros no tenemos la culpa. Somos absolutamente libres de untarnos la cara con lo que queramos. Los mosquitos no pueden hacer una manifestación para decir que eso no está bien, que es antinatural. Y es antinatural porque ningún animal se unta con aceite de queroseno para librarse de los mosquitos. ¿Dónde pondrás el límite? ¿Y qué necesidad hay? Los nuevos retos deben ser aceptados con todos sus riesgos. La inteligencia requiere que aceptemos el reto y que tomemos las medidas de cautela para anular los riesgos y los peligros. De lo contrario, nada puede ocurrir. Regresar a la naturaleza. ¡No! Yo digo, adelante hacia la supernaturaleza. También es natural. Nada antinatural puede ocurrir. Todo lo que ocurre es natural. La única cuestión es si vas hacia atrás o hacia adelante. Ve hacia adelante. Podemos producir millones de nuevas frutas, nuevas verduras. El repollo de siempre, y uno lo come una y otra vez, nunca se pregunta si debería hacerse algo respecto al repollo. Las mismas frutas que comió Adán, manzanas. En todos estos años, no hemos sido capaces de hacer algo mejor. La mente es muy ortodoxa, le aterra lo nuevo. Y especialmente cuando le atañe al propio hombre, le entra pavor. Eso es lo que te da miedo. De lo contrario, no habría problema. Deberíamos asumir el riesgo, tomar toda clase de precauciones para que nada salga mal. Pero, incluso, si algo... De todas formas, todo está mal.